Hola, buenas noches, querida audiencia. Les quiero compartir una palabra que le puse por título Exhortación a una vida santa. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 17. Esta carta lo escribió el apóstol Pedro, uno de los primeros discípulos. Escribió esta carta para los creyentes esparcidos por toda la región de Asia Menor. Actualmente es Turquía. Pedro observaba que los crecientes dificultades y persecuciones generaron dudas en los cristianos, que se preguntaban entre ellos si Dios los había abandonado. Él les escribió para animarles y darles esperanza y sentido de vida en medio de su dificultad, bajo la presión que estaban viviendo de Nerón a los cristianos. También les exhortó a permanecer firmes en su fe a pesar de los sufrimientos a causa de la persecución que estaban pasando. Los cristianos vivieron en ese tiempo diferentes circunstancias que pasaron muchos sufrimientos. Y llevándolo esto a nuestros días, también nosotros pasamos por diferentes circunstancias, diferentes problemas en el trabajo, cuando salimos, por ser cristianos, siempre a veces nos tratan mal o se burlan de nosotros, pero es muy lindo pensar en que el apóstol Pedro ya animó a los cristianos, y en este tiempo también esta palabra es viva y nos anima a nosotros a poder entender y comprender qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y bueno, mi primer punto es viviendo como sabios entendidos. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esto lo encontramos en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá Pedro nos dice que tenemos que ceñirnos. Ceñir es ponernos todo, como dice la armadura. Nos tenemos que ceñir de toda la armadura que es las disciplinas, y es el fruto del Espíritu. Eso tenemos que tenerlo en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser de verdaderamente cristianos o hijos de Dios, que seamos entendidos, que podamos entender, que podamos tener esas disciplinas, lo que Dios puso en su palabra. Tenemos que estar, también dice, sé sobrios. La diferencia de sobrios es estar borrachos o ebrios, ¿no? Pero acá nos dice, sé sobrios. Sobrios quiere decir que nuestra mente tiene que estar clara ante lo que Dios quiere con nosotros, ante lo que Dios quiere hacernos pasar, las situaciones de creerlo a Él, de lo que estamos pasando, las dificultades, lo podemos creer a Él y pasar en victoria. Por eso tenemos que estar sobrios y concentrados. Y estar concentrados es estar plenamente seguros en Él, plenamente en Dios. Y todo lo que estamos pasando, las dificultades que estemos viviendo, las situaciones, tenemos que tener un convencimiento en nuestra vida, en nuestra mente, que tenemos que esperar en el Señor. Que el Señor sea el que dé esa salida para poder salir de esa dificultad. Y mi segundo punto es viviendo
en completa dedicación a Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en nuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, Dios es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de nuestro caminar cristiano, ¿no? Entonces, y acá la palabra le dice que vivamos una vida santa, que tenemos que pensar de que Dios nos ha escogido, nos ha elegido. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos. Sé santo. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Entonces nosotros tenemos que ser santos. Pero con nuestra fuerza no podemos ser santos. Entonces, eso lo podemos hacer, estar llenos de su presencia, que es el Espíritu Santo, o viviendo, dependiendo siempre de Jesús. De la mano de Jesús podemos